en este tutorial vamos a ver cómo crear tablas de Excel que nos permiten administrar y analizar datos de una forma más sencilla y sus ventajas con respecto a un rango de celdas. Para ello yo tengo estos dos rangos de celdas, a la izquierda y a la derecha, son exactamente iguales. Simplemente les he aplicado el formato de los bordes de celda y lo que voy a hacer es convertir el de la izquierda en una tabla de Excel y el de la derecha lo vamos a dejar como un rango. Entonces, para convertir un rango de celdas en una tabla de Excel nos colocamos sobre cualquiera de las celdas, vamos a la pestaña Insertar y seleccionamos la opción Tabla. Como vemos, automáticamente nos hace una selección de todo el rango de celdas que contiene datos y en esta ventana nos aparece la opción la tabla tiene encabezados. En nuestro caso lo vamos a dejar habilitada porque nuestra tabla sí tiene encabezados. Hacemos clic en aceptar y vemos como automáticamente nos ha aplicado un diseño predefinido y nos aparece aquí esta pestaña de herramientas de tabla. Si clicamos fuera de la tabla desaparece estas herramientas y si clicamos en el rango de celdas que no hemos convertido en tablas, pues vemos que tampoco aparece. Para que vuelva a aparecer, clicamos dentro de la tabla. Es una de las formas de saber si estamos trabajando con un rango de celdas o una tabla. Si estamos trabajando con una tabla, al clicar sobre cualquiera de las celdas, pues nos aparecen las herramientas de tabla. Si no, pues no aparecerían. Vamos a las herramientas de diseño y vamos a empezar a ver qué ventajas tiene o qué opciones tiene que no tiene por defecto pues un rango de celdas. Una de las primeras diferencias es que lo que es las tablas, el rango de las tablas se expande automáticamente cuando agregamos registros. Nos vamos aquí a la parte inferior y vamos a añadir un nuevo registro. Vemos que ahora mismo el final de la tabla está aquí. Vemos que hay un simbolito azul en la esquina inferior derecha de la última celda. Vamos a incluir un nuevo registro. Como vemos, automáticamente nos ha aplicado el formato que tiene ahora mismo la tabla y nos ha cambiado el final de la tabla a esta zona, añadiendo este registro a nuestra tabla. En el caso del rango, si estuviéramos utilizando este rango, pues por ejemplo para un gráfico o una tabla dinámica, pues tendríamos que actualizar el rango. Por eso es recomendable utilizar siempre tablas para trabajar con los datos de origen tanto de una tabla dinámica como de un gráfico. ¿Por qué? Pues porque se actualizan de forma automática al añadir registros. Una de las primeras cosas que debemos hacer al crear una tabla, vamos a la pestaña de diseño, es cambiarle el nombre. Vemos aquí en la parte izquierda que se llama tabla 3, pero vamos a llamarle por ejemplo ventas. Escribimos el nombre, pulsamos Enter y ya le estaríamos cambiando el nombre. ¿Por qué es bueno cambiarle el nombre? Pues porque cuando en una fórmula hagamos referencia a esta tabla será mucho más fácil encontrarla. Por ejemplo, utilizando la función buscar v, que es muy utilizada para buscar registros, pues podemos hacer fácilmente referencia a esta tabla y encontrarla de forma rápida. Y si añadimos registros, pues sabemos que siempre se van a agregar de forma automática. Una de las ventajas también que tienen las tablas con respecto a los rangos es que es muy sencillo cambiar su diseño. Vemos que si desplegamos aquí, pues no hace falta ni que seleccionemos lo que es toda la tabla. Automáticamente, si vamos cambiando, nos va cambiando el diseño de nuestra tabla. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Tenemos más opciones, por ejemplo, el botón de filtro. No sé si os habéis fijado que desde que hemos creado la tabla, pues por defecto aparecen los filtros en cada una de las columnas. Podemos habilitarlo o deshabilitarlo simplemente con esta opción. En el caso de los rangos de celdas, si nosotros quisiéramos añadir un filtro en esta zona, pues tendríamos que ir a las opciones de inicio, ordenar y filtrar, filtro, y tendríamos que añadirlos para poder visualizarlos. En el caso de las tablas, pues los tenemos por defecto. También podemos marcar automáticamente la primera columna, como veis en este caso se pone en negrita, la última columna, o establecer columnas con bandas. Tenemos la opción también de ocultar o mostrar la fila de encabezados, simplemente habilitando o deshabilitando esta opción. Y también podemos tener filas con bandas.
También tenemos la opción de totales, que es muy interesante. Lo que hace esta opción es que añade una nueva fila al final, que lo que hace es calcular los totales de nuestra tabla. Y nosotros elegimos la función que queremos aplicar. Vamos a habilitarla, nos vamos al final y vemos cómo nos ha añadido esta fila de total. Si nos colocamos en cualquiera de las celdas de la fila de totales, vemos que nos aparece un desplegable a la derecha donde podemos elegir la función. Podemos elegir el mínimo, el máximo que nos haga, por ejemplo, una suma, o si hay una función que nosotros no la tenemos aquí y la queremos utilizar, pues desplegamos, hacemos clic en más funciones y buscamos la función dentro de esta ventana. Si queremos volver a ocultar los totales, pues simplemente desmarcamos la opción y si la volvemos a marcar vemos que nos mantiene las funciones que hemos establecido. Cuando tenemos la fila de totales y queremos añadir un nuevo registro, nos tenemos que colocar en la última celda, en la de la esquina inferior derecha de la tabla, y pulsar la tecla tabulador. Y como vemos automáticamente nos ha añadido otra fila que la vamos a rellenar. Otra de las ventajas de las tablas de Excel con respecto a los rangos de celdas es que podemos añadir columnas calculadas introduciendo una fórmula. Por ejemplo, si yo quisiera en esta zona calcular el total, es decir, la base imponible más la cuota de IVA, pues simplemente escribiría igual, marcaría la base imponible. Vemos que no me marca de 2, sino me dice base imponible más cuota de IVA, que me lo coge como cuota de IVA, pulso Enter y vemos como automáticamente nos ha calculado todo este total a toda la columna. Nos ha añadido una columna más y nos lo ha calculado. Si lo quisiéramos hacer en el rango de celdas, pues introduciríamos la misma fórmula. En este caso me coge como O2 más Q2, pulso Enter, me lo calcula en esta celda, pero si yo quiero ampliar al resto tengo que estirar la fórmula y aplicarlo, porque de otra forma no me lo aplicaría, y vemos que tampoco pues me aplica lo que es el estilo que tenía especificado para el resto del rango. Vamos a eliminar aquí y aquí. Vamos a ver también otra opción muy interesante de las tablas con respecto a los rangos de celdas, que es la segmentación de datos. Nos vamos a las opciones de diseño y vemos que aquí tenemos la opción de insertar segmentación de datos. Hacemos clic y nos da la opción de insertar una segmentación de datos pues por cada una de las columnas que tenemos en nuestra tabla. Vamos a insertar una segmentación de datos por sección, por ejemplo. Hacemos clic en aceptar. Vemos que nos aparece aquí, también la podemos personalizar en esta zona de forma muy sencilla. Y por ejemplo, si quisiéramos únicamente mostrar los datos de la sección de belleza y salud, clicamos sobre ella y vemos como automáticamente solo nos muestra esos datos y el total nos lo calcula con respecto a la sección de belleza y salud. Si hacemos clic en otra sección, vemos cómo nos lo va cambiando y solo nos muestra los datos de la sección que estamos marcando en ese momento. Es realmente visual, muy fácil y muy sencillo de utilizar. Si queremos quitar los filtros, pues pulsamos sobre ese icono y se nos muestran automáticamente todos los datos. Por último, vamos a ver cómo volver a convertir esta tabla de Excel en un rango de celdas normal. Si en algún momento queréis dejar de utilizar la tabla y convertirlo en un rango, pues simplemente clicamos en cualquiera de las celdas con el botón derecho del ratón y en las opciones de tabla tenemos la opción de convertir en rango y también dentro de las herramientas de tabla tenemos la opción aquí de convertir en rango. Si hacemos clic sobre ella vemos que nos aparece esta ventana que nos pregunta si queremos convertirlo en un rango normal. Hacemos clic en sí y vemos cómo ha desaparecido nuestra segmentación de datos automáticamente. Se mantiene el diseño y la fila de totales, pero ahora se comportará como un rango normal. Si aquí introducimos una fórmula, pues vemos que ya nos coge los datos como un rango normal, no nos calcula la columna y se comporta pues como un rango. En general, pues esas son las ventajas de una tabla de Excel con respecto a un rango.
En mi opinión, pues merece la pena utilizar tablas, sobre todo cuando estamos trabajando con tablas dinámicas y con gráficos, cuando la tabla es el origen de los datos del gráfico o de la tabla dinámica, por esa ventaja que tiene que al añadir más registros la tabla se expande automáticamente, y también pues todas las opciones que tenemos de añadir segmentación de datos, columnas calculadas, cambiar el diseño fácilmente, añadir una fila de totales de una forma rápida y sencilla. En general merece la pena trabajar con tablas mejor que con rangos.